Llegamos al final de una semana intensa en lo local, con un mercado que se mantuvo, lógicamente, sensible a las novedades sobre la deuda en cualquiera de todas sus versiones. No solo eso, en el plano monetario llegaron también nuevas medidas, en parte esperadas, del Banco Central. Y en cuanto a datos económicos, la inflación de diciembre fue sin duda la cifra a analizar. En lo externo, la tendencia fue positiva, teniendo como centro la firma del acuerdo entre China y Estados Unidos, el comienzo de la temporada de balances y algunas cifras de la agenda macro relevantes. Para comenzar, en el marco local, como dijimos al principio, la atención sigue centrada en la deuda. La semana comenzó con la noticia de que no habría auxilio a la provincia de Buenos Aires y desde ahí pareció todo acelerarse. Kicillof publicó una solicitada y propuso, dada la situación financiera delicada de la provincia, reunir a los acreedores para reestructurar el pago del 2021. Los tiempos son cortos. En principio, apuntó a pagar los intereses en tiempo y forma el 26 de enero, pero postergar el pago de capital hasta mayo. Para lograr esto, necesitaría al menos el 75% de la deuda en discusión. También la provincia de Chubut fue un tema sensible para la deuda tras anunciar que enviará un proyecto de ley solicitando la autorización para negociar con los tenedores de bonos una extensión de los vencimientos de unos 650 millones de dólares. También, y dadas las cláusulas del bono que está garantizado por regalías de petróleo y gas, para avanzar con una reestructuración necesitará sumar al menos el 75% de la emisión. En esta coyuntura, los bonos subsoberanos cayeron cerca del 2% promedio, donde dentro de los bonos de la provincia de Buenos Aires, el BP21 y el PBJ21 retrocedieron un 18% y un 11% en la semana, mientras que los bonos de Chubut reflejaron una baja del 10%. Mientras tanto, y centrándonos ahora en la deuda soberana, la titular del FMI declaró este viernes que mantiene conversaciones con el nuevo gobierno, las cuales calificó como constructivas. Un buen punto considerando que no hubo grandes noticias concretas y oficiales durante la semana. Solo se habló de la posible fecha que se manejaría como límite para avanzar con el tema, que según el propio presidente sería el 31 de marzo. En concreto, y citando las palabras de Fernández, apuntó a que ese momento van a tener más claro cómo estamos, porque ahí también vamos a tener resuelto cómo queda la deuda externa. Nos hemos puesto esta fecha para saber exactamente dónde estamos parados. En este marco, fue una semana de alta volatilidad para los bonos, al ritmo de cada noticia y rumor que se escuchaba. Los bonos en dólares reflejaron mayoría de bajas de entre 1 y 3% a lo largo de toda la curva, manteniendo las paridades dentro del rango del 46 y 50%. Analizando el diferencial por legislación, este volvió a ampliarse a niveles de 400 puntos, obviamente a favor de la ley extranjera. El riesgo país, en tanto, sumó 12 unidades para cerrar en los 1.832 puntos. Como dato, hay que mencionar por otra parte que la agenda financiera pareció, y a pesar de las tensiones puntuales mencionadas, volver a mostrar cierta actividad. Mientras espera la próxima licitación del Tesoro Nacional, salió a colocar deuda la ciudad de Buenos Aires y Santander Río. Ambos lo hicieron por más de 13.000 millones de pesos, el equivalente a 200 millones de dólares, de los cuales la ciudad explica unos 150 millones. Lo hicieron a través de títulos en pesos Badlar. En el caso de Cava fue una reapertura. Por su parte y con selectividad marcada, el Merval se recuperó en las últimas 2 ruedas de la semana. Aunque con algo más de negocios, el índice se movió dentro del rango de los 40.000 43.000 puntos, para finalmente cerrar con una baja del 0,9% en los 42.339 puntos. En cuanto a los papeles, destacamos las subas de Cablevisión, Aluar, Transener y Ternium de entre 10 y 19%. Los rojos, en cambio, fueron para Supervirval o Banco Macro y Cepu de entre 6 y 9%. Ya en el mercado cambiario esta semana vimos una presión algo mayor sobre el tipo de cambio que obligó por momentos al BCR a vender divisas. No obstante, en el neto semanal sumó 92 millones de dólares, por lo que acumula un total de 846 millones en lo que va del mes. Las reservas, en tanto, se ubicaron en un nivel similar al cierre de la semana pasada, por arriba de los 42.400 millones. Teniendo en cuenta los pagos de deuda en dólares afrontados esta semana. En este marco, el mayorista sumó 18 centavos para cerrar en 60 pesos, mientras que la tranquilidad se mantiene en el segmento minorista que no se mueve de los casi 63, lo que lleva a un dólar solidario a ubicarse cerca de los 82 pesos. En cuanto a los tipos de cambio de referencia, tanto el contado con liquidación como el MEP avanzaron con fuerza y cerraron en 80.4 y 79.63, respectivamente, logrando brechas con el dólar oficial
del 34 y 32.7%, todavía por debajo del dólar solidario. El dólar informal siguió la misma tendencia y cerró en 77,75. En el plano monetario, la semana vuelve a dejarnos 3 nuevas medidas del central. Por un lado, el cuarto recorte de la tasa de referencia, algo igualmente esperado, donde la tasa del ELIC bajó así del 52 al 50% y acumula ya una baja de 13 puntos básicos desde el 63% del inicio de la nueva gestión. De hecho, tanto la Badlar como la TM20 aceleraron su baja y ya se ubicaron en el 36%. Por otro lado, se flexibilizó las restricciones cambiarias para las empresas que ingresan dólares, permitiéndoles acceder al mercado de cambios para girar utilidades y dividendos al exterior a accionistas no residentes, aunque con ciertas condiciones a cumplir. Mientras que permitirá que las entidades financieras ofrezcan plazos fijos UVA precancelables a 30 días, buscando estimular así las inversiones en pesos en un contexto de bajas de tasas y tasas reales negativas, y fuertes controles de cambio. Para cerrar, en la agenda económica podemos hacer especial mención de la inflación de diciembre. La misma se ubicó en un nivel inferior al esperado y cerró el mes en 3.7%, marcando una desaceleración respecto al 4.3% de noviembre, por lo que cerró el año 2019 con un avance de 53.8%, la mayor suba en 28 años. La proyección de inflación para los próximos 3 meses se ubicará en un promedio del 3.5% mensual, con una tendencia de desaceleración al pasar de los meses. Ya pasando al plano internacional, el hito de la semana fue sin dudas la firma del acuerdo de China y Estados Unidos, donde el gigante asiático asumió muchos compromisos. Además, el acuerdo incluyó disposiciones para impulsar el acceso al mercado chino de las empresas americanas del sector financiero y la decisión de revocar la etiqueta de China como manipulador de divisas. También, entre los fragmentos del acuerdo, Estados Unidos le pidió a China que presente un plan de acción en pos de proteger la propiedad intelectual americana. Cambiando el eje a lo político, finalmente, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, firmó los artículos del impeachment de Trump y envió el caso al Senado, donde se realizaría el juicio a partir del martes próximo. Mientras que, por otro lado, como temas que tuvieron cierta sensibilidad para el mercado, debemos mencionar con lógica la temporada de balances y algunos datos económicos relevantes. Puntualmente en lo corporativo, los bancos iniciaron la presentación con mayoría de buenos resultados, a excepción del Wells Fargo y el Goldman Sachs y el Bonnie Bank of New York. El resto superaron las expectativas de los analistas, presentando ganancias de un promedio 10% mayor a lo pronosticado. Entre ellos se encontraron el Citigroup, el JP Morgan Chase, el Bank of America y otros más. En resumen, hasta ahora, solo el 9% de las empresas del S&P 500 han presentado sus balances y tan solo el 70% lo han hecho mejor a lo esperado. En este escenario, los principales índices de Wall Street se mantienen en zonas de máximos tras registrar subas semanales de entre 1.5 y casi 3%. Como dato de color, y antes de presentar sus cifras, Alphabet, o más conocido como Google, pasó a ser la tercera empresa en superar los $1.000 millones de capitalización bursátil, detrás de Apple y Amazon. Volviendo a lo bursátil, la tendencia en Europa fue similar, aunque de menor magnitud. Acá las subas no superaron el 1%. En cuanto al mercado de deuda, la tendencia fue mixta y no se registraron fuertes movimientos. Tal es el caso del rendimiento de los bonos norteamericanos a 10 años, que avanzaron apenas un punto básico al 1.83% anual. Finalmente, en el mercado de divisas, el dólar se fortaleció un 0.3%, por lo que el dólar index cerró en 97.6. En cuanto a la libra y el euro, en cambio, se depreciaron un 0.3 y un 0.4% respectivamente. Cambiando el eje a los drivers económicos, la semana contó con la publicación de la inflación de Estados Unidos y Europa, en línea con el 2.3 y 1.3 esperado, el índice de precios al productor americano, que mostró un aumento en la medición interanual del 1.1 al 1.3%, y también con datos sólidos del sector minorista americano y mejores a lo esperado en cuanto a solicitudes de desempleo. Sin embargo, la producción industrial cayó un 0.3% en diciembre. Pero aquí, lo más importante fue el dato del PBI chino, donde si bien la tasa de expansión anual fue la más lenta de las últimas 3 décadas, las cifras mostraron que la recuperación podría ser más firme de lo pronosticado. En concreto, el PBI del gigante asiático se estabilizó en un 6% en el último trimestre del 2019. Los datos también mostraron que la inversión en la economía repuntó por primera vez desde junio, mientras que las ventas minoristas aumentaron un 8%.
Mirando hacia adelante, no hay dudas que la semana que viene y en lo local seguiremos atentos a la renegociación de la deuda y los avances en este sentido, que se mantienen como punto clave para dar previsibilidad a los inversores. Acá mantenemos el foco tanto a nivel nacional con los acreedores privados y el FMI como a nivel provincial. Recordemos que, en principio, para juntar el 75% de la emisión del PBA 21, el gobernador Kicillof puso como fecha el 21 próximo, dado que el pago debería realizarse el 26. En lo que respecta a política monetaria, podríamos llegar a tener algunas nuevas medidas, en el sentido de las últimas ya tomadas. Mientras que en el mercado de cambios entendemos que podría mantenerse cierta presión sobre la brecha, pero sin un salto muy relevante. En cuanto al dólar oficial, se mantendría bajo el control del BCRA en los actuales niveles. Por su parte, con respecto a la agenda económica, conoceremos los números finales del déficit fiscal correspondiente al 2019, y no mucho más. También se estará por último sobre algunas posibles novedades políticas con la vuelta de las sesiones extraordinarias del Congreso y además el viaje de Fernández a Israel. En lo internacional, la semana que viene será tranquila en cuanto a datos económicos. Incluso el lunes el mercado americano permanecerá cerrado por feriado, con lo que la actividad bursátil estará limitada a nivel general. Recién el jueves, si miramos la agenda, contaremos con la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, donde se espera que la tasa se mantenga en el 0%, niveles de marzo de 2016. Mientras que lo más relevante, entendemos, llegará con los datos preliminares del PMI manufacturero, de servicios y compuesto para Estados Unidos y la eurozona, donde se prevé mejoras para todos los índices. En cuanto a la temporada de balances, contaremos con empresas como Netflix, IBM, American Express, Johnson & Johnson, United Technologies, Intel, Comcast, Starbucks, Kimberly-Clark, eBay y American Airlines, entre otras. Por último, se espera que el juicio político a Trump comience el próximo martes. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de que quede destituido? Como sabemos, el Partido Republicano cuenta con la mayoría parlamentaria, 53 de 100 bancas, y los demócratas, para removerlo, necesitarían 2/3 de los votos, o 67, por lo que esta opción estaría casi descartada. En consecuencia, hay dos opciones: desestimar los cargos, con lo que alcanzaría la mitad simple, o exonerarlo. Si bien los republicanos cuentan con los votos para poder desestimar a Trump de todo cargo, es posible que solo lo exoneren.